¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión el día de hoy. Ya jueves 5, casi fin de semana. Nuestro tema del día de hoy es la literatura oral. Bien, ¿qué es la literatura oral, chicos? Bueno, es aquel género que se transmite a través de conocimiento, ya sea que es la expresión, ¿no?, del conocimiento de personas, ¿no?, que se transmite a través de mitos, leyendas, ¿no?, o cuentos, sí, que expresan las vivencias de las personas, ¿no?, a través de la historia, chicos. ¿Sí? O sea, aquel conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, o sea, de abuelos a hijos, ¿no? De abuelos a padres y de padres a hijos, ¿ok? Bien, entonces, eh, viendo de esta forma la literatura oral, se dice oral porque eh, no se plasmó, no se encontraron escrituras, o sea, no se encontraba algo expreso, ¿no? Simplemente la gente iba transmitiendo estos cuentos y leyendas, ¿ok? Y aquí tenemos como ejemplo el Amaro, ¿bien? Que hablan del pueblo de Huancayo, ¿sí? Eso es como un ejemplo, chicos. Bien, aquí ustedes, por ejemplo, como pueden ver, ¿quién relata la historia? La formación del río y valle Huancamayo, ¿no? ¿Cuándo se desarrolla la historia? Antes de la creación del hombre. ¿Consideras que este relato es un mito? Bueno, sí, chicos, es un mito porque no está científicamente comprobado, o sea, no hay pruebas de que sea verdad, porque aparecen dioses, ¿no? Y explica el origen del Valle del Mantaro. ¿Qué valores y antivalores están presentes en esta historia? Bueno, la soberbia, ¿no?, de los personajes. Bien, para ser más exactos, un concepto más científico, la literatura oral, es a base de historias que las personas, ¿no?, a través de los años, han ido contando unas tras otras a través de poemas o canciones, ¿no?, con varios mensajes, ya sea de reflexión, ¿sí?, con moralejas, ¿no?, o también algunas para crear miedo, ¿ok? Mensajes de miedo, ¿sí? Mensajes de reflexión, bien, de aprendizaje sobre todo. Fíjense, bueno, aquí se puede afirmar que esta literatura constituye la suma de conocimientos, ¿no?, valores y tradiciones que pasan oralmente o verbal, ¿sí?, de una generación a otra. Se utilizan diferentes estilos narrativos aquí, ¿ok? En este esquema se presentan las siguientes características, ¿no? Como primer punto, la identidad cultural, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la identidad cultural, se puede apreciar cómo, ¿no? Cómo se presenta en una comunidad, ¿no?, con respecto a otra, o sea, la diferencia entre comunidades, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Eh, un mito, un mito de la sierra, de la región sierra, con un mito de la región selva, ¿no? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, el mito de los muquis, ¿no? En las minas, quizá, ¿no? En la sierra, contada en la sierra. Eh, Obviamente se concibe de una manera distinta a la leyenda o al mito del Tunche, ¿no? En la selva, ¿sí? Un animalito que se come a la gente, ¿no? De noche, sale de noche a comerse a la gente. Bien, el mito del Muki es de aquel duendecito que solamente vive en las minas de la sierra. Bueno, por ejemplo, ¿no? No está comprobado, ¿sí? No se ha visto, por lo tanto, esa es una característica, ¿no?, de que todas las regiones no cuentan las mismas historias. Bien, bueno, acá hay varias versiones también, como se caracteriza por tener varias versiones, ¿no? Se han ido enriqueciendo y modificando de un narrador a otro, ¿no? O sea, la historia original fue quizá un poquito modificada después y se ha ido modificando con el tiempo. O sea, es variable. Otro tiene un carácter tradicional, ¿sí? Porque esto pertenece a la historia de una comunidad, ¿sí? Y le ayudan a definirse, ¿no? Como la leyenda de Manco Cápac y Mamahuyo en el Cusco,
Bueno, las características de esta literatura es que es anónima, ¿ok? Es anónima porque no hay un autor, no hay alguien escrito, ¿no? Su autor no se ha expresado. Bien, entonces por eso es que se dice que no se conoce al autor o el creador de estas historias. Bueno, nos dice también que la literatura oral, la sesión de hoy el tema, es toda manifestación artística que embellece la palabra. O sea, ¿por qué? Porque le da un tono mágico, ¿bien? Por decirlo así de otra forma, ¿no? Así su esencia está, bueno, en la expresión de sentimientos e ideas para convertir las sensaciones en realidad, ¿no? A veces cuando nos cuentan esas historias de miedo, como que se comienza a escarapelar el cuerpo, ¿bien? Por ejemplo. También hace posible que esos pequeños y grandes mundos que no conocemos se hagan realidad en grandes narraciones. Para eso se utiliza la imaginación. Bien, la imaginación es la creatividad que nosotros tenemos en la mente, chicos, sí, es un mundo interno en la cual nosotros podemos a través de esto, bueno, de esta literatura oral, se puede manifestar en la mente. Bien, bueno, la finalidad de la literatura oral, bueno, tiene una finalidad expresiva, ¿no? Lúdica, didáctico-moral, político-social, ¿no? A través de la fábula esta se emplea, ¿no? Como un instrumento de defensa de valores sociales, ¿sí? A través de una leyenda, un mito, fábula, eh, con esta finalidad la literatura debe ser útil. Bueno, esta se concibe desde tiempos remotos, ¿no? En ejemplo, eh, bueno, en la época de la Edad Media existían obras que servían para educar a los príncipes, ¿bien? Bueno, en lúdica, porque se utilizan canciones, ¿sí? Se utiliza el lenguaje corporal, sirve para el disfrute de lectores u oyentes. Bueno, ya en los poemas se transmite sentimientos, bueno, que buscan paz y armonía interior. Aquí están, miren, mitos y leyendas como ejemplos, ¿sí? El mito del diluvio, fíjense, léanlo, es muy bonita, ¿sí? La leyenda de la Cordillera Blanca en el Perú, ¿sí? Es exacto de Huascarán, de la Cordillera de Huascarán en Ancash. Aquí hay un cuadro comparativo, ¿sí? De mito y leyenda. Para que ustedes aprendan a redactar un cuadro comparativo, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Ahí existen las clases de mito, los cosmogónicos que intentan explicar la creación del mundo. Los teogónicos relatan el origen e historia de los dioses. Teo, ¿no? Por el prefijo teo, ¿sí? Teocrático. Escatológicos son los que intentan explicar el futuro y el fin del mundo, y los morales que pretenden transmitir una enseñanza. Bien. Y así podemos también apreciar el zorro y el guaychao. Fíjense, otra historia muy bonita, ¿sí? Les recomiendo. Bueno, aquí hay unas preguntitas que ya están resueltas para ustedes, para la comunidad de ustedes, ¿sí? Bueno, esto es una leyenda en la cual se narra las características del zorro. Bien, chicos, entonces con esto culminamos nuestra sesión del día de hoy. Bendiciones para todos, chicos. Hay que pensar y aconsejar a nuestros hermanos, primos, ¿no? Y familiares que por favor traten de evitar salir mucho de casita, ¿sí? Recuerden que se viene la segunda ola de esta pandemia que nos acecha y tenemos que cuidarnos, muchachos, ¿sí? Mientras pasa todo esto y se encuentra una vacuna eficaz para todo el mundo, hay que quedarnos en casita, ¿ok, muchachos? Quedarse en casa es la mejor medida de prevención en la actualidad, ¿ok? Recuerden que nadie está salvo y hemos perdido muchos familiares cercanos por esta pandemia. ¿Ok, chicos? Bueno, rogar a Dios que se encuentre ya una solución a este tema. Mientras tanto, yo me quedo y nos quedamos en casa. Hasta luego.